amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Un honor presentaros hoy la conferencia del doctor José Manuel Azcona Pastor, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, director de la Cátedra Presdella, director de la Universidad de Mayores de esta misma universidad y autor de numerosas publicaciones científicas, creo que sobre unas 133, sobre la historia del mundo actual y las relaciones internacionales de España, especialmente con América. Además de la faceta académica, es autor de un ensayo muy interesante y que nos ha apasionado aquí en Foro ACCE. Personalmente es un libro que tengo y que releo, que trata sobre la estupidez humana y cómo evitarla. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Azcona Pastor, y que hoy el tema de tu exposición es Génesis, Historia y Valores Positivos de la Sociedad Actual, que dada la extensión del mismo, haremos en diferentes etapas, incluso presencial, si la situación actual nos permite realizar este foro físicamente en Nerja en el mes de junio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana García Treyes, y a Bart, que sé que está ahí a los mandos de la operación, pareja querida desde hace muchos años, llevo mucho tiempo participando en estos foros y muy contento de estar con vosotros, ¿no? También gracias por tu amable presentación, sin duda, y por la cuestión que voy a tratar hoy. Voy a intentar demostrar cómo vivimos en un mundo pues, más positivo, desde mi faceta obviamente como historiador, ¿no? De lo que a veces sustentamos cuando estamos en las reuniones sociales, ¿no? Para encuadrar de una manera más académica lo que voy a hablar, de una manera muy resumida, he de contar que las fuentes utilizadas, porque voy a dar datos obviamente, para esta conferencia son gazminder.org, humanprogress.org, worlddata.org, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, y luego, entre otros muchos, 3 libros, ¿no? Uno propio, que publiqué este año pasado, se titula Historia del tiempo presente, lo publiqué en el año 2019 en Madrid. Otro de Johan Norberg, se titula Progreso, publicado en Barcelona en 2018. Y otro más de Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones, Barcelona 2012. Bueno, voy a intentar primero decir, esto es una cosa sorprendente, cómo los occidentales de hoy, que vivimos desde la perspectiva material, no nos olvidemos, en el mejor de los mundos a lo largo de la historia. Cuidado, que ya sé que estoy, querida Ana, en un foro espiritual, estoy hablando de la perspectiva material. ¿Qué entendemos por felicidad personal? Cada uno lo articulamos como nos dé la gana. Por supuesto, no voy a ser yo, evidentemente, quien diga a nadie qué tiene que entender por felicidad. Pero desde la perspectiva material o desde la perspectiva de la felicidad material, y esto quiero remarcarlo porque lo voy a decir muchas veces, vivimos en el mejor de los mundos. Vivimos en el mejor de los mundos, incluidas las crisis de 2008 a 14, incluidas la crisis del COVID 2019, previsiblemente 2021. Cuando yo oigo por las televisiones algunos a sí mismos llamados intelectuales decir que nuestros hijos de hoy viven peor que sus padres, vamos, me quedo, bueno, digamos que sus abuelos, me quedo extasiado, ¿no? Porque es una verdadera falacia, ¿eh? Desde la perspectiva material, el mundo de hoy, el mundo que nos toca vivir, es el mejor de los mundos, ¿no? Y además, los que hemos vivido y nacido a partir de 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, o de 1939, final de la Guerra Civil Española, tenemos una añadida virtud o ventaja en nuestras vidas, que no hemos conocido y que nunca vamos a conocer una tercera guerra mundial, a pesar de que en los foros a los que me invitas, Ana, una muchísima parte de tus contertulios están todo el día dando la matraca con la tercera guerra mundial, que no se va a producir precisamente
porque sería la destrucción verdadera del planeta que nos toca vivir. Por tanto, no vamos a conocer una violencia estructural. Perdón, por cierto, se me olvidaba, aunque es obvio, pero lo voy a remarcar. Estoy hablando del mundo occidental. No me estoy refiriendo ni a unas partes, ni a Asia, ni a África, ni a América Latina. ¿Qué entendemos por el occidente desarrollado? Pues entendemos la Unión Europea, más Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y algunos colegas meten Sudáfrica. Yo tengo ahí mis dudas. Pero bueno, ese es el mundo desarrollado occidental, el que nos toca vivir, ¿no? Y por añadidura, nosotros, los españoles, que somos el país junto con los italianos y también un poco menos los portugueses, más autodestructivos del mundo occidental, somos autodestructivos los españoles, todo el día estamos quejándonos, destruyendo nuestro mundo, el mundo nuestro es peor. Que normalmente este carácter autodestructivo se suele terminar cuando uno viaja, ¿no? Cuando uno va a otras sociedades próximas a las nuestras y se da cuenta de que las cosas no solamente no son mejores, sino que a veces son mucho peores. Pero bueno, ese sería otro debate, ¿no? Y dicho todo esto, voy a intentar demostrar cómo pese a esto, los occidentales seguimos pensando que vivimos en el peor de los mundos. Por ejemplo, en Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, atención al dato, 54% de la población cree que hay al menos un 50% de probabilidades de que nuestra forma de vida sea destruida en el próximo siglo. Y el 50% habla de la extinción de la humanidad. Repito, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Datos sobrecogedores, ¿no? En Suecia, el país verdaderamente admirado por los españoles, o uno de ellos, el país que más admira a los españoles, como todo el mundo sabe, es Alemania, ¿no? Pero Suecia también, como país nórdico, en un estudio sobre 8.000 personas que hizo Johan Norberg, que le he citado antes en 2015, un 73% creía que el hambre mundial iba en aumento y un 67% que la pobreza estaba decreciendo. Y un 67% que la pobreza mundial estaba creciendo. Otro dato, en el Reino Unido, en 2016, solo un 10% respondió que la pobreza había bajado en los últimos 30 años y el 50% por contra dijo que la miseria había aumentado. Voy a demostrar después de que todos estos datos no se corresponden con la realidad, ¿no? Ante otra encuesta en Estados Unidos de la Fundación Gazminder, solamente el 5% respondió que la pobreza se había reducido en los últimos 25 años y el 66% dijo que se había duplicado. Por tanto, en fin, podría aburrir con muchísimas más encuestas, no es el caso, puesto las tres me parecen muy potentes y muy cercanas, donde la sociedad, todo el mundo, piensa que en los últimos 25 años, en los últimos 50 años, la pobreza planetaria ha aumentado y no ha disminuido. O sea que vivimos, por tanto, en un mundo peor que el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué sucede todo esto, según nuestro criterio, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto cuando, como digo, voy a demostrar que los datos no van en esta dirección? Primero, por los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación solo transmiten noticias negativas o escandalosas, ¿no? Guerras, asesinatos, destrucciones naturales, violaciones, muertes. Por cierto, Ana, te lo doy como idea también para algún tipo de debate en tu foro, porque, vamos, sí, es prácticamente imposible, misión imposible, encontrar un medio de comunicación que traslade masivamente noticias positivas, aunque traslade noticias negativas, ¿no? ¿Por qué es todo esto, no? Pues porque los periodistas quieren buscar la exclusiva, ¿no? Algo que llame poderosamente la atención, que sea que vaya en ese ámbito de carácter autodestructivo, destructivo, y que genere que las masas se enganchen al televisor y por tanto suba la audiencia, ¿no? Todo esto genera una imagen negativa, incluso de terror, ante el mundo que vivimos, ¿no? Claro, si tú te sientas mientras comes o después de comer o antes de comer a ver unos telediarios y todo el rato te están transmitiendo noticias destructivas de todo tipo, pues evidentemente la imagen que tu cabeza conforma
va en esta línea, ¿no? Que los periodistas están siempre pendientes de encontrar historias chocantes, historias, como digo, exclusivas, ¿no? En una encuesta realizada en el Reino Unido por YouGov y Human Zoo en 2015, sobre un universo de 100.000 personas, que es un universo muy importante, y con la siguiente pregunta: ¿va el mundo a mejor o a peor? ¿Va el mundo a mejor o a peor? Algo que, Ana, en tus foros se debate constantemente, ¿no? Trajo estas respuestas. Atención, por favor. Sí, es apasionante. A mejor, 5%. A peor, 71%. Sin cambios, 18%. No sabe, no contesta, 6%. Está claro que, evidentemente, el 71% de esos 100.000 encuestados entendía que el mundo iba a peor de manera efectiva, ¿no? El efecto combinado y concatenado de malas noticias, el filtro distorsionado, hace que el mundo nos parezca peor y mucho más peligroso de lo que realmente es, ¿no? Y cuando hay lagunas informativas, además nos ponemos en el peor de los casos, ¿eh? Por cierto, esto no lo dice un historiador, lo dicen los estudios científicos o clínicos, el cerebro produce hormonas de estrés cuando ve noticias funestas. O sea, cuando las noticias son muy negativas, son muy malas, el cerebro produce hormonas de estrés. Importante. Bueno, Steven Pinker, experto en la historia de la violencia, menciona 3 sesgos psicológicos que nos hacen pensar que el mundo es mucho peor de lo que aparenta. 3. Lo malo, dice, siempre es más fuerte que lo bueno. Yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. Y además, yo añadiría a su teoría, lo trato en mi libro sobre la estupidez, que además lo bueno, las noticias buenas, el éxito, generan por añadidura pirámides de envidia en los demás, incluso en aquellos que se dicen o que se consideran amigos, ¿no? Pero aceptemos el axioma de Pinker y efectivamente lo malo siempre es mucho más fuerte que lo bueno. Thomas Hobbes, filósofo en el siglo XVII, señaló que criticar el presente es una forma de rivalizar, de competir con nuestros rivales y contemporáneos. Esto es una cosa me parece muy interesante, ¿no? Está de moda criticar el presente, está de moda todo lo que... Muy difícil encontrarte en una reunión social entre amigos, entre familiares, incluso en los foros académicos, alguien que te diga que el mundo está bien. O sea, que el mundo occidental se entiende, ¿no? Por supuesto que hay muchas injusticias, que hay muchas desavenencias, pero que en el mundo en el que vivimos los occidentales, que es el que yo estoy tratando, evidentemente, no solo está bien, sino que está mucho mejor que hace una generación o dos. Podemos elogiar fácilmente a las generaciones pasadas, atención a este dato, a las generaciones pasadas, porque no son nuestros competidores directos. Yo critico a la generación que me toca vivir, pero incluso cuando veo esos revivals en los domingos por la mañana en televisión de cómo era la tele en los años 90, que coincide con la etapa de mi juventud y por tanto la más feliz, supuestamente una de las más emocionantes de mi vida, puedo pensar, todos los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Claro, entonces con esa generación no compito con la generación con la que convivo, ¿no? Y además quejarse de los problemas es una forma de enviar una señal de que los demás te preocupan, ¿no? Las críticas son entonces moralmente más comprometidas, ¿no? Si yo me paso el día quejándome de la mala circulación, del mal ámbito del mundo, pues obviamente doy una visión de que el planeta me preocupa, ¿no? Y esto también influye en esas críticas negativas, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Lo más importante, criticamos el presente, pero no tanto el pasado inmediato, porque el pasado inmediato suele constituir o suele ser una etapa de oro, o pensamos que es una etapa de oro en la cual nuestra vida simplemente era mejor y más apacible, ¿no? Que suele coincidir, por cierto, con la etapa normalmente de la segunda juventud, esa franja entre los 30, 40, 45 años, donde aparentemente
éramos seres maravillosos, felices y todo nos iba bien, ¿no? El historiador cultural Arthur Herman ha observado que prácticamente todas las culturas pasadas o presentes han creído que sus hombres y mujeres no están a la altura de sus progenitores y antepasados, ¿no? Esto es muy interesante también, ¿no? Últimamente me encuentro, por ejemplo, ¿no?, una reactivación de la figura de Winston Churchill, ¿no?, y que evidentemente tuvo un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial, quien lo duda, pero no obstante, casi todo el mundo olvida, ¿no?, el carácter absolutamente terrible de sus discursos con respecto a las razas, a lo que entonces él llamaba y se llamaba las razas de la humanidad, y aquellas que consideraba inferiores para el sostenimiento del Imperio Británico en aquella época, por ejemplo, ¿no? Insisto, todas las culturas pasadas o presentes han creído que los hombres y mujeres no están a la altura de sus progenitores. Siempre encontramos, además, una mitología para relacionar nuestro decadente, entre comillas, presente con un paraíso pasado y perdido. Siempre encontramos una mitología. Todo lo anterior fue magnífico, todo, se nos olvidan, obviamente. También en esto el cerebro tiene una función decisiva porque tiende también en muchas ocasiones a atraer no solamente las cosas buenas y olvidar los elementos negativos, ¿no? No en vano, es fácil confundir los cambios que vivimos nosotros mismos con los cambios de nuestros tiempos. Esta idea de que el mundo presente está infinitamente peor que el pasado ya aparece, por cierto, en los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII. El mundo de hoy está infinitamente peor que en el pasado. Y desde entonces esta idea fuerza ha sido utilizada por muchos estudiosos, filósofos y tal, y se mantiene hasta la actualidad. Y ahí se han unido pues muchos populistas de la demagogia, ¿no? Y vamos a ver ahora cuáles son las razones y fundamentos, en nuestra opinión, del progreso humano, ¿no? Pues en nuestra opinión, las causas, en esto estoy absolutamente convencido, las causas del progreso humano están vinculadas al 1, desarrollo de la ciencia y el conocimiento, desarrollo de la ciencia y el conocimiento. 2, la expansión de la cooperación y el comercio. Y tercero, la libertad de actuar y elegir. O sea, vivir en sociedades abiertas, sociedades libres, ¿no? Ciencia, comercio, cooperación y libertad individual y colectiva. O sea, no vivir en dictaduras, ¿no? Se puede progresar en dictaduras, sin duda, de la perspectiva socioeconómica, pero difícilmente de la perspectiva social, individual o de las personas que conforman como colectivo esa sociedad, ¿no? La necesidad humana más básica es la de proporcionar al cuerpo, a través de la alimentación, energía suficiente para garantizar el buen funcionamiento del organismo y especialmente del cerebro. Esto es algo que se nos olvida en Occidente, ¿no? El hecho de que tú te levantes cada día y tengas la nevera repleta y puedas comer 3, 4 las veces que consideres de una manera razonable en la inmensa mayoría de la población, incluso aun y con todo en las clases sociales que peor lo pasan, que también acceden de una manera u otra a la ingesta habitual, esto es algo que solamente tiene parangón en la historia a partir de 1945, como he dicho antes, ¿no? Los años 40 en adelante, ¿no? Por tanto, esta es nuestra primera necesidad básica y ha sido la primera necesidad básica de cuanto nos han antecedido desde el Neolítico, ¿no? Ver qué iban a comer al día siguiente, ¿no? Ver cómo trabajar, cómo reunir dinero, esfuerzo, productos agrícolas, lo que fuere, para comer al día siguiente, ¿no? Por tanto, eso es algo grandioso que quiero dejar claro aquí, ¿no? Y que, insisto, solo se ha producido a partir del año 1945. Por contra, las hambrunas han sido un fenómeno recurrente y universal. Por ejemplo, en Europa eran tan frecuentes que el historiador francés Fernand Braudel, de la Escuela de los Anales, afirmó que estaban las hambrunas asimiladas por nuestro régimen biológico y que formaban parte de las experiencias cotidianas de cada época. No sé si alguien puede estar escuchando con un cierto interés
puede darse cuenta de lo que significa convivir con hambrunas. Hambrunas que podían ser diarias, sociedades que evitaban, por ejemplo, porque no podían, la ingesta en la cena o que tenían una comida diaria, o hambrunas temporales por las circunstancias socioeconómicas del momento, ¿no? Pero el canibalismo, esto que lo asociamos a pueblos africanos remotos, ¿no? O a los pueblos instalados en América ante la llegada de los conquistadores, el canibalismo ha formado parte de las experiencias cotidianas de muchas épocas. Entonces, esto también quiero dejar claro, ¿no? La medida en que no podías ingerir carne animal, pues al final, ya que ejecutabas a los enemigos, pues utilizabas su carne, ¿no? Pero también en Europa, para paliar los efectos del hambre, ¿no? Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, una familia francesa, británica o española dedicaba el 50% de sus ingresos a comprar cereal para pan, base de la alimentación, ¿no? En un estudio más local que hice yo sobre el pueblo en el que nací, Falces, Navarra, en esta etapa, en la edad moderna, siglo XVII, XVIII, un jornalero tenía que estar trabajando todo un día de sol a sol para poder llevar a su casa el equivalente a un plato de alubias con tocino, para que nos hagamos una idea. La ingesta media de calorías a finales del siglo XVIII era, en el mundo occidental, insisto, estoy trabajando en el mundo occidental desde esta conferencia, era inferior a la actual existente en el África subsahariana, la zona más empobrecida del planeta, con 2060 calorías, ¿no? ¿Esto a qué afectaba? ¿A qué afectaba la falta de ingestas razonables de caloría? Pues afectaba a la longevidad de la vida, a la capacidad de trabajo de las personas y al desarrollo de los niños, de una manera efectiva. Lo que a su vez repercutía en el esfuerzo necesario para aumentar la producción de alimentos, como ha estudiado, entre otros, Angus Deaton, de una manera efectiva. En 1820, en torno al 20% de la población de Francia y del Reino Unido estaba incapacitada para el trabajo por estas razones aducidas, es decir, porque no comía de una manera efectiva, ¿no? Y por tanto fallaban sus fuerzas físicas y también sus fuerzas mentales, ¿no? Una expresión popular de todo esto, que decimos con mucha frecuencia en nuestra cultura española, es cómo se ve el mundo después de comer. El mundo se ve mejor después de que comemos, ¿no? Es una manera popular de expresar todo esto, ¿no? Todo ello condenaba a miles de personas a la mendicidad, ¿no? Si ahora nos asombramos con razón y tendríamos que hacer todo para evitarla, la mendicidad es una lacra social, que no duda, nos podéis imaginar los mendigos que había en estas sociedades previas a la modernidad. La modernidad de la que estamos hablando, eran miles, legiones, ¿no? Había monasterios, había instituciones reales, había, ¿no?, que abrían sus puertas a una hora, pues, para dotar de esa alimentación a estos miles de mendigos, ¿no? Tenía además totalmente efectos negativos en el crecimiento intelectual de la población. Yo no soy un experto en estas cuestiones, pero obviamente una falta de ingesta razonable en el estómago pues produce una carencia también muy razonable en el desarrollo intelectual de las personas, ¿no? ¿Dónde está, en parte, o dónde podemos ver, desde la perspectiva del historiador, en parte, este germen del subdesarrollo, ¿no? Pues tiene que ver, esto ha sido muy estudiado, ¿no? Desde hace ya muchos años, ¿no? Tiene que ver, en muchos sentidos, con la falta de tenencia de tierras, ¿no? O sea, que muchísimos campesinos occidentales no tuviesen tierras en propiedad para cultivarlas, explotarlas y desarrollar desde esa perspectiva su propia capacidad de alimentar a sí mismos y a sus familias, ¿no? Así que podemos afirmar que conforme estos campesinos, estos agricultores, ¿no?, fueron
transformando su capacidad de ser asalariados por aquella otra de ser tenentes o propietarios de la tierra a partir de finales del siglo XVIII, pues la situación cambió, ¿no? La situación cambió. ¿Por qué? Porque aumentó significativamente la producción, ¿no? Porque se introdujeron grandes incentivos para los campesinos, porque se abrieron fronteras al comercio internacional y porque las regiones especializaron la producción en función, de las ventajas que le brindaba la tierra. Bien, para los arranques del siglo XX, para exactamente en torno a 1910, las hambrunas crónicas y severas ya habían desaparecido en el ámbito occidental, que se acercaba ya a consumos de 2.700 calorías de ingesta por persona, ¿no? ¿Por qué pasó esto, no? Pues tuvo mucho que ver la invención del alemán Fritz Haber como factor decisivo, ¿no? ¿Quién era este hombre, Fritz Haber, que en mi opinión es muy importante para entender la contribución a un mundo mucho más, menos hostil, más agradable, más equitativo? Insisto, siempre en el mundo occidental y por añadidura en las otras sociedades donde se aplicaron sus inventos, ¿no? Pues Fritz Haber trabajaba en la empresa química BASF y en 1909 consiguió producir amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno atmosférico, tras largos años de investigación, ¿no? Esto fue decisivo por lo que voy a explicar, ¿no? Había un problema, solamente se podía hacer a escala muy reducida este amoníaco, pues no había contenedores capaces para funcionar con las temperaturas y niveles de presión que requería su método. Bien, uno de los compañeros de este hombre en la empresa, Carl Bosch, tras numerosos experimentos, lo consiguió y sintetizó el amoníaco en cantidades industriales, ¿no? Lo más importante del método Haber-Bosch es que, y aquí quería llegar, permitió el desarrollo de fertilizantes baratos y asequibles a todos los campesinos, ¿no? Fertilizantes baratos y asequibles a todos los campesinos. Su uso y consumo se generalizó por todo el planeta y no son los autores, y no son pocos los autores como Václav Smil, por ejemplo, a la cabeza de todos ellos, con su libro Enriqueciendo la Tierra, publicado en Cambridge, en Reino Unido en 2004, los que consideran, atención al dato, que este es el invento más importante del siglo XX, ¿no? La creación de los fertilizantes baratos y asequibles, ¿no? ¿Por qué? Porque permitió el avance social de los seres humanos en esta cuestión de las productividades masivas del campo y de la tenencia de la tierra, y porque la población mundial no hubiera podido crecer de 1.600 millones de habitantes a comienzos del siglo XX a los 7.625 millones que tenemos en la actualidad. Lamentablemente, el invento brillante, en mi opinión, de Fritz Haber también fue utilizado para el arte de matar. Este hombre también ha pasado a la historia por ser el inventor de las armas químicas que en el Imperio Alemán se utilizaron con muchísima profusión en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, ¿no? Fritz Haber afirmó: en tiempos de paz, un científico se debe al mundo, en tiempos de guerra se debe a su país. Bueno, cuestionable. Estas armas químicas que también serían utilizadas y hoy están prohibidas y se han utilizado en muchos más conflictos. Después, Saddam Hussein las utilizó contra los kurdos, pues evidentemente son en fin, algo nefasto para la humanidad. Pero nosotros nos quedamos con el invento de Fritz Haber para la productividad agrícola, ¿no? Para 1950, el mundo occidental alcanzó los 3.000 calorías diarias y en el año 2020 estamos ya en torno a las 3.400 de media, ¿no? Hemos vivido, desde los arranques del siglo XX, una explosión de la productividad de alimentos
terrible, pero el ritmo de crecimiento de la población ha disminuido, ¿no? Y aquí quería llegar, porque esto me parece también muy significativo, ¿no? Todos los pronósticos del demógrafo Malthus fallaron, ¿no? Todos sus pronósticos fallaron. Por cierto, ya aprovecho para, bueno, en mi opinión, claro, ¿no? Para decir, que también lo escucho mucho en el foro hace cuando acudo como oyente, para decir que el 90% de las predicciones que hacen tanto sabio salomónico en el mundo fracasan. Es decir, no, es muy difícil predecir la evolución humana, muy, muy difícil, ¿no? Hay libros sobre esto absolutamente contundentes. Yo no soy un experto, ¿no? Pero fracasa. Yo, como mucho, si sirve el dato, me suelo guiar de alguna predicción demográfica de Naciones Unidas, del INE, en fin, con mucha cautela, porque o todos esos que se suben a tribunas para decir va a pasar esto, va a suceder, va a acontecer lo otro. Bueno, yo personalmente, por supuesto que no digo nunca nada, respeto, escucho, pero normalmente no me creo ni la mitad. Y así también los pronósticos de Malthus fallaron, ¿no? Es decir, afirmaba el desastre total del mundo con la creciente población en alza, con la creciente población del alza del mundo que le tocó vivir, y la falta de alimentación de la tierra para tal consumo de nuevos y tantos pobladores. Él no había metido la vertiente o el vector de la importancia de la ciencia, que tiene, como ya he dicho hace aproximadamente 20 minutos, que tiene un factor decisorio en el desarrollo del progreso de las sociedades. La ciencia entendida como un bien humano. Nosotros ya estamos ya con las vacunas de esta maldita pandemia, pues si no hubiese sido, evidentemente, por el esfuerzo científico esta cuestión, a la espera de que tengan el fundamento que esperamos, pues nuestras posibilidades de morir serían mucho mayores a medio plazo, sin duda, ¿no? Hemos resuelto poco a poco el problema del hambre, ¿no? Hemos creado, sin embargo, el de la obesidad global. Es una cosa también que me gustaría resaltar, ¿no? Ayer veía en televisión el 20% de los occidentales son obesos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al final no solamente hemos resuelto el problema de la hambruna, sino que la ingesta que hacemos es mucho. ¿No? Bien, otro de los pasos importantes, ¿no?, en la lucha contra el hambre y el retraso agrícola lo hizo Norman Borlaug, ¿no? ¿Quién era este? Pues este era un agrónomo norteamericano, nacido en Iowa, que inició la llamada Revolución Verde en 1944 en México con el apoyo de la Fundación Rockefeller, ¿no? ¿Y qué hizo? Es el origen de los transgénicos, que tanta crítica obviamente tiene, ¿no? ¿Qué hizo Borlaug, ¿no? Pues cruzó miles de variedades de trigo, porque el trigo hay muchísimas variedades, ¿no? Yo me he encontrado haciendo historia local que hasta en el norte de España, en las proximidades de Bilbao, había trigo hasta el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, pues es sorprendente, ¿no? En climas atlánticos, lluviosos, etc. Bueno, cruzó miles de variedades de trigo hasta encontrar un híbrido de alto rendimiento, ¿no?, que resistía con solvencia a los parásitos, no era sensible a las horas de sol, lo que permitía su cultivo en todos los ámbitos climáticos. Lo que permitía su cultivo en todos los ámbitos climáticos, ¿no? Cuando experimentalmente introdujo este cultivo entre los productores mexicanos, resultó, atención al dato, que la cosecha de 1963 fue 6 veces más abultada que la producida en 1944. 6 veces más, ¿no? México pasó en breve de ser un país exportador de trigo y otros cereales, pasó a ser exportador de trigo y pocos cereales cuando pocos años atrás tenía muchas veces problemas para suministrar a su propia población e incluso tenía que importar de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1963, Borlaug se trasladó a India y Pakistán, donde los episodios de hambre estragaban a la población, y lo sigue haciendo, ¿no?, en muchos sentidos en la actualidad. India y Pakistán en pocos años se convirtieron en países autosuficientes en la producción triguera, con el experimento de Borlaug, ¿no? Y los niveles de 2020, para que nos hagamos una idea,
en la producción triguera y cerealística en general en la India y en Pakistán son 8 veces más elevados que los de 1965. Y a pesar del espectacular aumento de la población en ambos países, y aunque el hambre no se ha finiquitado, tengo que dejarlo claro, el hambre en India y Pakistán ha bajado radicalmente, ¿no? Borlaug convenció a muchos gobiernos sobre la necesidad de introducir mecanismos de mercado, ¿no? Es decir, que los precios abonados a los productores fuesen idénticos al precio medio global, o que se eliminasen las ventas masivas y forzosas a precios fijos, siempre muy reducidos, ¿no? Borlaug experimentó con el arroz en Asia, consiguiendo verdaderamente producciones elevadísimas, ¿no? La FAO apuntaba que en 1947 alrededor del 50% de la población mundial sufría desnutrición crónica. Repito, la FAO, la institución de Naciones Unidas que trata sobre el hambre en el mundo, decía que en el 47%, en torno al 50% de la población mundial, sufría desnutrición crónica. En 2014-16, que son los datos más cercanos a nosotros, esta reducción ha bajado al 13%. O sea, vivimos en un mundo en el que estamos en torno al 13% de desnutrición crónica, lo cual también desnuda las tesis de que el mundo va a peor y que las sociedades, incluso no occidentales, están mucho peor que hace una generación o dos. En este cómputo general, África tiene los peores indicadores, ¿no? Aún así, la población hambrienta en los países subsaharianos ha caído del 33 al 22% entre 1990 y 2020. Entre 1961 y 2020, las tierras de cultivo en propiedad privada, recuérdese que he afirmado no hace mucho que es un factor determinante para evitar la injusticia en la alimentación mundial y para que el mundo sea más equitativo, las tierras en propiedad privada o en concesión privada de explotación han aumentado en el mundo un 15%, pero la producción agraria lo ha hecho en un 300%. Esto es muy importante también para entender este altísimo desarrollo. En 1970, Norman Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz por haber logrado salvar la vida de más de 1.000 millones de personas, ¿no? Y esto me parece significativo en la construcción de un mundo pues, más equitativo. Ya sé que el mundo no es justo, que las sociedades no son iguales, que hay muchas injusticias. Todos que ya lo conocemos, lo estudiamos, lo analizamos, pero estamos aquí intentando analizar cuál ha sido la evolución del planeta en las últimas 2 generaciones. Y sin duda, los resultados nos llevan a que es un mundo, por supuesto, en el ámbito occidental, absolutamente, los cambios son dramáticamente positivos y en el resto del planeta la mejora también ha sido sustancial, ¿no? También se le valoró por evitar la deforestación clásica para ampliar la superficie de cultivo, preservándose así animales y plantas que viven en estos bosques. Y este dato es muy importante, ¿no? Porque, claro, las sociedades preindustriales o con un sistema agrícola verdaderamente limitado, lo que hacían, vamos, los archivos españoles, cuando he hecho historia local, lo he visto clarísimo, eran arrancar los árboles y arrancar las raíces de los árboles. Primero los cortaban para el aprovechamiento de la madera y luego iban con mulos, con burros, con animales, con caballerías, como se decía en la época, agarraban las raíces, las sacaban de la tierra y después hacían rotación en esa tierra para producir alimentos agropecuarios, ¿no? Por tanto, estos inventos que estoy diciendo, esta ampliación del cultivo y de su calidad y su cantidad, también preservó los bosques, que es un dato que a veces no se dice, ¿no? Bien, Borlaug en 1977 afirmó, ¿no? Y voy a decir la cita textual, ¿no? Algunos de los lobbies ecologistas de Occidente creen que siempre tienen razón, pero en realidad no son más que organizaciones elitistas cuyos dirigentes no han sufrido jamás la terrible sensación física que genera el hambre. Su presión la hacen desde la comodidad de sus oficinas en Washington o Bruselas. Quizá si viviesen durante un mes en un país en vías de desarrollo
como yo lo he hecho durante 50 años, pedirían a gritos la adopción de nuevas tecnologías, de tractores, de fertilizantes, de infraestructuras de riego. No me cabe duda de que terminarían rechazando a esos elitistas que desde el mundo rico niegan a los pobres todas estas cosas, ¿no? Bueno, ahí queda su cita, ¿no? El debate continúa hasta hoy, evidentemente. Yo no voy a entrar en él, porque claro, no es objeto de esta conferencia ni nada. Bien, entre 1900 y 1909, para que nos hagamos una idea de lo que estoy comentando, 27 millones de personas murieron en el mundo por las hambrunas. Entre 1920 y 1960, 15 millones. De 1990 a 2020, 1,5 millones de personas, ¿no? O sea, hemos pasado de 27 a 15 a 1,5 millones, ¿no? Bien, y por cierto, y siguiendo con esta interpretación, una de las armas para mí más poderosas contra el hambre en el mundo es la democracia, ¿no? Yo nunca, es un axioma que tengo claro, la tesis que sustento, nunca, ni en una dictadura del corte comunista, ni en una dictadura del corte capitalista, pienso que la hambruna se desarrolla mejor que una democracia seria, entiéndase seria, es una democracia con parámetros, ¿no? Y como explica el economista Amartya Sen, los episodios de hambruna se dan normalmente, o han sido mucho más importantes, en monarquías absolutas, regímenes comunistas, territorios coloniales, sociedades tribales, mucho más obviamente que en sociedades democráticas, pues mucho más desarrolladas, ¿no? Porque además, cuando el gobierno depende del voto popular, pues obviamente va a hacer mucho más por paliar los problemas de la alimentación. Y esto va a ser un factor decisivo, ¿no? Por contra, en el régimen autoritario, nadie se atreve a manifestar disgustos por episodios de hambruna, ¿no? Nadie. Estos son ejemplos clarísimos. Catástrofes alimenticias de 1960 hasta hoy en África, lo que asoló en China entre 1958 y 1961, la famosa revolución cultural, que estragó el país y generó, según las cifras más razonables, 10 millones de muertos por hambre, y las hambrunas a finales de los años 90 en Corea del Norte, donde los ciudadanos terminaron comiendo raíces, hierbas o cortezas de árbol que previamente cocían, ¿no? Bueno, Yang Jin-sung, un alto mando político que pasó a Occidente, escapó, testimonió cómo las masas hambrientas en este país, en Corea del Norte, eran enviadas a morir a los parques, ¿no? Hubo tantos cadáveres que hubo que habilitar un cuerpo especial de funcionarios para su recogida. Imagínense. Los padres vendían a sus hijos por poco dinero para comprarles algo de comida, aunque después, claro, luego los perdían. Vendían, compraban comida y al final se iban con el comprador. Esta revolución verde de la que he hablado, esta transformación de la agricultura, esta superproducción de la agricultura, ha traído también otras expectativas, ¿no? Ha permitido ver cómo la mayoría de los niños sobrevive a la infancia y llega a la edad adulta. Todavía en las sociedades anteriores al siglo XX, bueno, no llegamos nada ya hasta en la edad moderna del siglo XVIII, pues muchísimos niños no pasaban de la edad de la infancia, ¿no? Morían de una manera absolutamente feroz. En los archivos que yo he visitado en determinados municipios en este país y en otros, se ve clarísimamente la morbilidad, la cantidad de niños, como digo, no sobrepasaban una edad hasta los 6 años, era terrible, ¿no? Y por tanto, las familias tienen menos hijos, ¿no? Obviamente porque también pueden estar mejor alimentadas, ¿no? Entre 1950 y 1955 y entre 2010 y 2015, el número global de hijos mujer también ha caído en el mundo, ¿no? De 6,1 a 2,6 respectivamente, ¿no? En Asia ha pasado de 5,8 a 1,9, en América Latina de 5,9 a 2,2,
en África del Norte de 4,1 a 3,2 y en Occidente de 3,3 a 1,4. Somos la zona del mundo donde menos hijos tenemos ya en la actualidad, ¿no? La ONU además hace prospectiva global. En el año 2030 habrá 4 hijos por mujer, en 2050 dicen 3 hijos por mujer. Como veis, es una perspectiva que me parece serio, está hecha por Naciones Unidas y que me parece que tiene visos de elementos razonables, ¿no? Bueno, voy a hablar ahora de la globalización de la economía mundo, también en este ámbito de intentar hacer una radiografía de la sociedad en la que convivimos, y empezaré por definir qué entendemos por globalización de la economía mundo, ¿no? Para entender, volver a mostrar que en el mundo occidental pues solamente tiene parámetros más positivos, por supuesto con todos los problemas, desgracias y cosas mejorables, ya lo sé, no lo tengo muy claro, que es lo que habitualmente conversamos o lo que habitualmente trasladan los medios de comunicación, ¿no? La globalización de la economía mundo ha existido. En algunos autores incluso que desde siempre, quiero decir, que la retrotraen al ámbito de las grandes civilizaciones mesopotámica, egipcia y grecolatina, ¿no? Sin duda. Bueno, China ha sido para un país absolutamente que ha generado durante la Edad Antigua y la Edad Media un ámbito muy global, ¿no? Pero se suele hablar de una globalización más específica a partir de la conquista de América en 1492, ¿no? Y la globalización total del mundo que nos toca vivir, pues sin duda se da en el bienio 1989-90, bienio 1989-90, con el final de la Guerra Fría, y cuando empieza el mundo que nos toca vivir, es decir, cuando empieza ya la posguerra fría, que es la sociedad en la que estamos. Nosotros somos hijos de la posguerra fría, hemos nacido en la Guerra Fría y vivimos en la posguerra. Por tanto, vamos a dejarla ahí. Globalización de la economía mundo a partir de 1990. ¿Y por qué? Insisto en que ahora la globalización es más seria, ¿no? Más importante. Por la tercera revolución industrial, ¿no? Que empezó en 1980 y se generalizó, y porque ahora la prueba es esta conferencia que estamos realizando, el mundo se desarrolla con una interconexión absoluta. Es muy raro ya en el ámbito planetario que, aunque sea en un hotel, en una zona, en la capital, no haya ya conexión internacional, ¿no? Bueno, la globalización de la economía mundo es un fenómeno de inspiración norteamericana, ¿no? Por primera vez el mundo, como digo, está conectado en todos los ámbitos, sistemas productivos, comerciales, de capitales. Estamos interconectados de una manera absolutamente total, ¿no? Perdón por la obviedad, ya sé que todos lo sabemos, pero es que es importante remarcarlo para ver por qué nuestra globalización a partir del 90 es una verdadera globalización en el sentido universal del término, ¿no? Pese a que a partir del siglo XV, con la llegada de los españoles a América, la globalización también fue de una manera específica planetaria, ¿no? Bueno, con la globalización en la que estamos ahora, que permite movilidad absoluta, comercial y productiva, el capital productivo lo constituye lo invertido en materias primas o bienes de capital, ¿no? Máquina, herramienta, edificios, terrenos, vehículos, productos manufacturados y mano de obra, ¿no? Con la globalización, el capital financiero es el dinero, obviamente, los préstamos y los créditos internacionales y la inversión extranjera directa. Y no ocupa un lugar determinado, pues gracias a la tecnología puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez. Esta inversión ya, hoy dando un botón, hacemos ya cientos de transferencias desde las pantallas, pues imagínense cómo es esto a nivel planetario, ¿no? De hecho, muchas ya de estas transferencias las hacen los propios robots. O sea, incluso hay algoritmos que son las que crean todo este trasvase, ¿no? El capital comercial son los bienes y servicios que se compran y venden en los mercados internacionales y que están en manos de multinacionales y transnacionales, y las nuevas tecnologías de la información llegan a los diferentes países del mundo enmarcados dentro del mercado global, ¿no?
¿Cuál es el mayor objetivo de la globalización económica en el mundo que nos toca vivir? Pues la libertad de capital financiero, productivo y comercial. Este es el objetivo por el cual el mundo en el que nos toca vivir genera estos tránsitos económicos, ¿no? En Europa, además del Banco Central Europeo, tenemos que consignar a la OECE, Organización Europea para la Cooperación Económica, que nació en 1948 y que en 1961 se transformó en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde están las naciones más desarrolladas del mundo, entre ellas la española, que es la 9ª economía del mundo, como sabéis, ¿no? Otro elemento que caracteriza este mundo que nos toca vivir es la ruptura de las barreras arancelarias, ¿no? Que es un hecho absoluto, la globalización. Antes, incluso recordaréis, los que tenemos ya una edad, para pasar de un país a otro, la locura aquella con el cambio de monedas, ¿no? Por ejemplo. Esto se ha simplificado mucho en el mundo actual, ¿no? Y la globalización es un sustento ideológico del liberalismo y del capitalismo, entendidos como economías de mercado, ¿no? O sea, ahora sé que yo hablo de liberalismo, no de neoliberalismo, no logro entender muy bien dónde está el neo, porque tiene la misma sustentación y fundamentación que cuando se creó precisamente por influencia de los ilustrados a finales del siglo XVIII y se generalizó como idea en el siglo XIX, ¿no? La globalización, además, es el resultado de la división internacional del trabajo y el aprovechamiento de ventajas competitivas de las naciones en base a la intensificación del comercio internacional. Esto es tremendo en la actualidad. En épocas no de crisis como ahora, como la que hemos pasado del 8 al 14, que por cierto ha sido la crisis más larga del ámbito capitalista, pero no la peor, como dicen algunos, las peores fueron por este orden 29 y 73, 1929 y 1973, cuando estamos en época de no crisis, la demanda planetaria de productos en las sociedades occidentales es superior incluso a la producción. Por tanto, esto nos lleva a asumir que vivimos en la sociedad más consumista de cuantas han existido en la historia de la humanidad. No es precisamente este momento con la crisis del COVID donde podemos hacer esta afirmación de manera rotunda, pero en las etapas de no crisis es absolutamente exponencial, ¿no? Bien, las decisiones políticas, la actitud de los consorcios empresariales, la tecnocracia internacional y el cada vez mayor desarrollo de la I+D+I tienen importancia primacial en este mundo. Se suelen considerar, además, ventajas de la globalización las siguientes, ¿no? Primero, se disminuye los costes de producción y el precio del producto final es mejor, ¿no? Es mejor y además es menor. Segundo, hay un aumento de la competitividad productiva. Tercero, hay un aumento de la calidad de los productos. Cuarto, hay un aumento del empleo donde llegan las multinacionales, especialmente en los países de desarrollo y los países subdesarrollados. Y quinto, las mejoras tecnológicas favorecen la producción y la rapidez en las transacciones económicas. Sexto, hay una mayor accesibilidad a los bienes y servicios en países pobres. Por supuesto, también que hay muchas críticas, ¿no? También hay muchas críticas. Como en toda obra humana y en todo estudio global, pues hay autores que consideran que la globalización ha traído también efectos perniciosos, ¿no? Como por ejemplo el anclar a muchas economías emergentes o a muchas economías incluso con mayor dosis de pobreza a los ámbitos y a las necesidades del mundo occidental, ¿no? De hecho, por ejemplo, la calidad de vida que tenemos en Occidente, los consumos de productos que tenemos, es porque muchas productividades en otros ámbitos están orientadas para este primer mundo, que es el que más desarrollo económico y el que mejor paga, ¿no? En fin, tiene también muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, en el campo agrícola, pues que se critica que muchas naciones organizan su producción precisamente de forma latifundista y no como economías de escala o economías más positivas para ellos. Bueno, el debate está ahí, evidentemente, yo no voy a entrar. Cuento las dos formas, ¿no? Voy terminando, simplemente digo que cada día alrededor de 200.000 personas en todo el mundo superan la barrera de los $2 diarios y más de 300.000 consiguen acceso a la electricidad y al agua limpia por primera vez, ¿no? Algunos estudiosos consideran, otros no, por supuesto, que la globalización es el único camino para asegurar
la prosperidad económica sea compartida o no entre todas las naciones o entre unas pocas, ¿no? Pero voy a terminar ya, porque he cumplido el tiempo que me ha dejado nuestra organizadora. Puedes, José Manuel, si necesitas más tiempo, utilizarlo. No, voy a terminar porque ya son, conferencias son de 50 minutos y creo que es el tiempo que llevamos. Te lo agradezco, porque además tengo más cosas preparadas. Por ejemplo, el siguiente apartado es la lucha contra la enfermedad y la muerte, ¿no? Que también hemos avanzado tremendo, pero si a ti te parece bien, lo dejamos para una futura conferencia. No, simplemente quiero terminar con lo que empezaba al principio, porque quiero remarcar esta idea, ¿no, querida Ana? Que es que, en mi opinión, las causas del progreso humano están vinculadas al desarrollo de la ciencia y al conocimiento, ¿no? Vamos, esto creo que es un sofisma que nadie puede cuestionar, ¿no? Yo por eso, a veces, cuando escucho el mundo que estamos viviendo, ¿no?, diatribar de una manera tan hostil contra los estudios científicos que nos pueden sacar de este mundo, de esta pandemia maligna, pues me quedo un poco sobrecogido, ¿no? La expansión de la cooperación y del comercio como un bien global de acceso a los bienes de consumo y a los bienes materiales, no como avaricia, ¿verdad?, de unos pocos. Y para mí, esto yo, si me permite, yo soy absolutamente radical, la libertad, ¿no? Yo no concibiría vivir en un mundo sin libertades económicas y colectivas, por mucho que ese mundo, pues aparentemente, como por ejemplo China, ¿no?, aparentemente el desarrollo es tan espectacular y sin embargo mi capacidad de decidir, de pensar y obrar está muy limitada, ¿no? Y también termino con lo que empezaba, ¿no? No voy a repetir las encuestas y los datos que ya he dado al principio de esta conferencia, pero sí quiero decir, o he intentado desmontar una parte de ello en las próximas, ¿no?, conferencias que podamos verlo, lo diré en otros campos, pero no se sustenta la percepción global que tenemos los occidentales con el mundo que nos toca vivir, ni siquiera fuera de Occidente. Esto sé que cuesta asumirlo, la mayor parte de la gente piensa lo contrario, ¿no? Insisto, muchas personas dicen que sus hijos viven peor que sus padres, su abuelo, cosas totalmente demencial, y que el mundo que nos toca vivir es peor. Las razones ya las he explicado, ¿no? Sobre todo, nos gusta pelear con los contemporáneos, somos autodestructivos, salvamos a las generaciones pretéritas y sobre todo a las épocas en las que nuestra visión y nuestro mundo personal nos hizo ser más felices en nuestra juventud. Y aquí lo dejo, querida Ana. Muchísimas gracias. Te he ido tomando notas de cosas que has dicho, porque me parecía tan interesante, José Manuel, que mira, ahora estaba, según ibas hablando, iba escribiendo. Pues si quieres que comentemos algo, por mí encantado. Lo que tú digas. Lo que me encantaría es que hiciéramos una segunda parte para este congreso. Y bueno, yo quería preguntarte si, es una pregunta solo, si en este sentido que tiene muchos de decadencia, que realmente después de todo lo que nos has expuesto queda claro que pertenece al mundo fantástico, ¿no?, y de ese pesimismo y esa actitud negativa de la que nos hablas, ¿no?, sobre todo de los españoles, que es verdad, pero... No, pero es global, Ana. Global. Recuerda que he dado estadísticas de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra. De Inglaterra, sí, lo he visto. Pero yo puedo hablar, por ejemplo, claro, como soy una profana de todo esto, de las estadísticas y de todo, soy una de la calle, pues te puedo preguntar si este sentido, por ejemplo, en el caso de España, de que todo es más negativo, de tanta negatividad, perdón, puede tener que ver con que las personas echan de menos los valores de nuestros abuelos, esos valores morales con los que se vivía antes, que ahora parece que están completamente missing. Bueno, completamente. Sí, no. En muchos sentidos, completamente, vamos. Puede tener que ver que, aparte de lo que nos has dicho de los medios de comunicación,
que estoy completamente de acuerdo, que lo que es como básicamente se mueven por el sensacionalismo y el morbosismo que atrae a la masa, ¿no? Pero aparte de esto, ¿puede ser que haya algo de echamos de menos esos valores? Bueno, yo, y ahora doy mi opinión como Sí. ciudadano, ¿no? Como me quito, ¿no? Del carácter de historiador profesional, yo de luego echo muchísimo de menos esos valores, los hemos destruido, ¿no? Todas las sociedades modernas, a mí me parece un error, ¿no? Tienen la costumbre de todo lo anterior destruirlo para construir, ¿no? Me parece un error. Yo creo que hay valores en la generación de nuestros padres absolutamente tremendos, sobre todo, por ejemplo, el valor del esfuerzo, ¿no? En el que yo me eduqué. O sea, tú tienes que conseguir las cosas por tu esfuerzo, ¿no? El valor de los derechos, muy bien, derechos como ciudadano, pero también las obligaciones como ciudadano, ¿no? Que a veces se olvidan, ¿vale? Que vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene derechos y no obligaciones, ¿no? La cuestión de no abusar del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienes que abusar del Estado y de y lo que el Estado ofrece, ¿no? Tienes que ser justo bueno, la justicia social, la equidad con el resto de los ciudadanos. Ese tipo de cosas pues han perdido muchísimo. Bueno, yo soy docente y lo veo, ¿no? A mí me da mucha tristeza. Tampoco creas que lo digo como el abuelo Cebolleta pensando que todos los tiempos pasados fueron mejores, porque ya digo que de la perspectiva material no es así. Ahora, de la perspectiva de los valores sociales, conductivos, la amistad, la vecindad, ¿no? Antes conocías a todos los vecinos, la lealtad, el respeto a la palabra dada, ese tipo de cosas, bueno, pues, ¿por qué? Porque hemos entrado en la era de la relatividad a partir de 1990, donde todo es relativo, todo se cuestiona, donde no tienes por qué seguir unas pautas absolutamente estandarizadas y tal. Y efectivamente, yo creo que lo has dicho bien, una parte, una razón importante también de por qué, ¿no? Somos destructivos y no valoramos el mundo que nos toca vivir, pues tiene también mucho que ver con la pérdida de esos valores, ¿no? En las generaciones anteriores a la nuestra, pues cuando una persona compraba un coche con mucho esfuerzo, o simplemente cuando ponía un pollo para comer un domingo, ¿no? Que era una cosa, o cuando la ingesta era un poco superior a lo normal, pues todo el mundo valoraba, ¿no? Y todo el mundo valoraba el esfuerzo y el triunfo con respecto a lo anterior. Ahora no, ahora ya es, todo nos cae por naturaleza propia, nacemos por naturaleza propia con derecho a una cama confortable, a una comida confortable 5 veces al día, 4 o 3, las que queramos, con derecho. Y esto, pues sí, evidentemente, claro, todo lo que he dicho de ese carácter autodestructivo, de esa posmodernidad, tiene que ver con la destrucción de los valores antiguos. Hay gente que piensa que es bueno, ¿eh? Esa destrucción de esos valores antiguos. A mí personalmente no me lo parece en muchos sentidos. En otros sí, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hemos avanzado en libertades sociales, individuales, colectivas, estoy de acuerdo. Cada uno además, yo me considero un libre pensador, cada uno tiene una... O sea, yo respeto la forma que tiene cada uno de concebir su propia vida y el mundo social que le toca vivir y la sociedad, ¿no? En eso creo que hemos avanzado muchísimo y es bueno, ¿no? En otro tipo de cuestiones creo que no me gusta, o sea, no. Esa relatividad de todo, pues a mí no me gusta. Hombre, me parece muy bien todos los avances, como digo, ¿no? En el respeto a las minorías, en el respeto a las mujeres, en la homosexualidad, en respeto a todas formas de entender. Me parece muy bien. Todo eso estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero la destrucción, por ejemplo, del valor del esfuerzo, de la palabra dada, en fin, valores mucho más clásicos que casi ya el hecho de decirlos, pues te sitúan en la antigüedad, ¿no? No sé. Esa es mi forma, insisto, personal de ver las cosas. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y bueno, Hombre, esperamos esta segunda y tercera parte sobre este tema que creo que hace mucha falta y que además ahora para Navidad es el momento de hacer una reflexión profunda sobre todo esto, ¿no? Y sí, que nos además da yo creo también que, un optimismo. Todo lo que nos has dicho nos lleva un poco a esos valores y agradecer lo que tenemos, ¿no? Que mira que... pero sobre todo Ana Sí, insistiendo, y sí, ahora vuelvo otra vez a la función de historiador, sí. que desde la perspectiva, empezaba en el preámbulo de la conferencia, desde la perspectiva de la felicidad material, ojo, que no hablo de la felicidad individual que cada uno tiene o que entendemos,
Desde esa perspectiva, vamos, no hay duda que vivimos en el mejor de los mundos. Ah, y se me ha olvidado decirlo. Ojo, ojo que podemos involucionar, ¿eh? Yo con la crisis del 8 al 14, ya no vuelvo a decir en clase, no vuelvo a decir que los estados no pueden quebrar, ¿eh? Acuérdate que quebró Finlandia, que quebró Portugal, que quebró Grecia, ¿eh? Y que nosotros tuvimos que inyectar dinero en la banca y tuvimos involución. Es verdad que por poco tiempo, trimestres de involución económica, ¿no? Es decir, que lo que tenemos se puede perder, ¿eh? Que lo que tenemos se puede perder. Y en el caso español es un logro además del proceso constituyente del 78, ¿no? O sea, yo lo tengo clarísimo. Todo lo que han construido las generaciones de nuestros padres en sus etapas ya de madurez y nosotros, la generación nuestra y tal, para tener una sociedad mucho más equitativa, una sociedad constitucional, me parece un logro, vamos, absolutamente, vamos, es una irresponsabilidad no cuidar todo eso, ¿no? Y luego ya está la actitud de cada uno. Yo, bueno, pues estoy en muchas reuniones sociales, no digo nada porque es batalla perdida, ¿no? Aunque des datos, hay gente que te dice después, bueno, usted dirá lo que quiera, será catedrático y tal, pero yo sigo pensando que estamos peor. Bueno, muy bien, perfecto. Es su pensamiento, es su sentimiento, pero no es así. Yo creo que también tenemos que aprender a valorar el esfuerzo colectivo, la sociedad en la que vivimos, la calidad de vida que tenemos. Y decía esto en el caso español, vamos, para mí nuestra sociedad española en muchos sentidos es prodigiosa. Lo valoran, por cierto, mucho más los extranjeros que nos visitan que nosotros mismos. Los Yo que se cuando quedan oigo, aquí ahora. cuando oigo a veces esas críticas demoledoras contra la seguridad social, pues me quedo sobrecogido, ¿no? O todo el día criticando, yo soy profesor de universidad pública, las universidades, no lo que cuesta la universidad. Compárese con otras universidades de los países, simplemente de Europa, no decir Estados Unidos. En fin, bueno, podría estar horas y horas hablando. Y luego los valores positivos de España en los rankings mundiales, que tiene muchos, y os cuento en mi clase, pues a veces suenan, la gente dice, se ríe, tal, como diciendo. Pues yo no puedo entenderlo. Creo que hay que situar las cosas en su sitio y, por supuesto, asumir también los errores y los problemas, ¿eh? No era el objeto de mi conferencia, pero también los errores y los problemas que hemos cometido y que cometemos. Pero también, oye, ensalzar, como intentar demostrar que el mundo que nos toca vivir es mejor que el mundo de una y dos generaciones atrás. Nada más. Ese ha sido mi objetivo y espero haber cumplido, Ana. Sí. Pues muchísimas gracias, Sí. doctor José Manuel Azcona Pastor, y feliz Navidad a todos. Igualmente. Hasta siempre, Ana. Hasta siempre. Cuídate.